Segundo, la miseria en el campo y el aprovechamiento de esos recursos. Yo no escuché en toda esta perorata que da Videgaray que los lujos que tienen son simplemente los gastos de la presidencia de la República, son 2.000 millones de pesos. Secretas famosas de la presidencia, pues. Es decir, esos rubros que son prácticamente la cola que quieren esconder, es lo que deberían de afectar. Es decir, sencillez, austeridad, economía y realismo. ¿Qué hizo François Hollande en Francia cuando asumió la presidencia? Recortar todo aquello, vendieron la flota automotriz pública, la flota aérea pública, redujeron los salarios de los funcionarios, todas las prestaciones, y todo ese dinero lo destinaron a investigación y a educación. Eso es lo que se necesita aquí. Aquí no tiene que ganar un ministro de la Corte $500,000 al mes, ¿verdad? Cuando un trabajador trabaja por $700 a la semana. Entonces, ahí es donde debiera darse el corte, en ese gasto corriente, no en los proyectos de infraestructura que crean empleo y generan bienestar. Sí, acabar con los privilegios. Acabar con todos. Acabar con toda esa clase. Y no estamos hablando de 124 mil millones de pesos. No estamos hablando de los aviadores, ¿eh? No estamos hablando de los aviadores. Yo te digo que el Estado tiene una nómina que no puede descuidar porque es el sostén del Estado, pues. Está pagando empleados y está pagando aviadores y está pagando compadrazgos. Acuérdate, aquí en Baja California, mi tío tenía 1,000 asesores, gastaba 400 millones de pesos al año en igualas de asesores del gobernador de Baja California para gobernar a 3 millones de mexicanos. Digo, ahí tenemos que recortar. ¿Verdad? Sí. Y no estamos hablando también de los gastos de publicidad. En publicidad de gobierno se gasta una cantidad increíble, absurda, irracional, criminal, diría yo, porque ¿para qué? Si las obras ahí están, la gente las ve. Es más, para eso son los noticieros, para que anuncien las obras. Pero el gobierno gasta enormes cantidades en publicitar una imagen falsa, además, incongruente con lo que está pasando, un poco para tapar la basura y el lodo, y nos cuesta. Por supuesto, estás recortando 124.300 millones de pesos de obras de trabajo, ¿no? Y por otro lado estás autorizando cerca de 19.000 millones de pesos para el proceso electoral de este año. Entonces ahí podías ahorrarte, ¿verdad? Si ajustas esos procesos electorales, ¿verdad? Limitas el gasto de los partidos y de las campañas, pues ahí te podrías ahorrar fácilmente 15.000 millones de pesos, ¿no? Sí. Vamos a oír una pausa de la primera hora. Vamos a regresar en la segunda hora con otros temas. Les agradecemos mucho que estén sintonizando. Vamos a tener probablemente la oportunidad de estar con los estudiantes de Ayotzinapa. Vienen en una gira a este estado, y enseguida vamos a regresar con ustedes. Regresamos, estamos en las conversaciones aquí tras de cámaras con temas que esto sí nos pega, ¿no? Lo de se aprieta el cinturón el país, pero no se aprieta donde debería, sino se aprieta en sectores que merman el poder crear trabajo, bien remunerado, en educación, es donde se afectó finalmente, en educación, en salud, que es por las recetas del Fondo Monetario Internacional las medidas que siempre toman. Y quiero compartir que la imagen para los inversionistas anunciada en este sentido por Videgaray fue la suspensión. La mala noticia fue la suspensión indefinida del tren de alta velocidad México-Querétaro, mientras que el tren transpeninsular Yucatán-Quintana Roo quedó cancelado, aunque sí seguirá la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El secretario dijo que los trenes se cancelan no solo por el impacto que tendrían en las finanzas públicas, sino por las presiones que tendrían en los gastos públicos por venir. No se afecta el aeropuerto de la Ciudad de México,
tampoco los presupuestos de conservación de las carreteras y caminos federales, caminos rurales y carreteras alimentadoras. Al menos en este recorte no se afectaron esos. El Tren México-Querétaro iba a tener una inversión de 43.579 millones de pesos, mientras que el Tren Rápido Transpeninsular requeriría una inyección de capital de hasta 20.000 millones de pesos. En ese sentido, Jorge Gordillo Arias, director de análisis económicos del banco, del CA Banco, informó que este tipo de anuncios de alguna manera dan la imagen de que no se está bien. Es una mala imagen, sobre todo para las empresas privadas que tenían la esperanza de participar en los proyectos. Esto sí tendrá un impacto en la perspectiva de las constructoras. Van a tener que buscar pues otros horizontes, otros países, otros proyectos. No obstante, afirmó, dentro de estas malas noticias también hay buenas. El objetivo del gobierno sigue siendo mantener una estabilidad en las finanzas públicas cuando los riesgos en el entorno internacional se complican, pues se ajusta, y eso habla bien. Por lo menos le da la señal a los analistas y a los inversionistas de que no se van a endeudar como locos y van a seguir con su plan del déficit que tenían antes. Pues ahí está. Pero esa es una falacia, Héctor. En la medida que tú recortes y elimines proyectos de infraestructura, proyectos que generan empleo, que generan salarios, que generan bienestar, en esa misma medida estás absorbiendo una carga social, ¿sí? Porque la gente vive y existe. Si no puede subsistir por sí misma, se vuelve carga para el Estado. Entonces, si tú recortas el gasto, que aquí fue la necesidad por la caída del petróleo, ¿sí? Y ahí viene la necesidad de recortar, no nos hablan con la verdad. Nos dice el Banco de México y nos decía Videgaray, ¿verdad?, que estábamos garantizados por el seguro del petróleo. Nomás que ese seguro se cobra hasta noviembre, ¿sí? Y de aquí a noviembre están recibiendo, en vez de $100 por barril o $90, están recibiendo $38. Esa reducción de ingreso es lo que obliga a hacer ese recorte, pero estás recortando donde vas a tener que sustituir la responsabilidad de esa gente, del bienestar de esa gente. Entonces va a haber obligadamente un desfasamiento en las finanzas públicas. No se van a mantener estables. Lo que me extrañan dos cosas, me brincan dos cosas. Una, de que había un seguro para que por lo menos el precio del petróleo se subsanara con esa compra del seguro en los $70. Sí. Y que se supone que afectaba inmediatamente el ejercicio presupuestal del 2015. Eso es uno. Y otra cosa, dice, bueno, si se había comprado el seguro, tus ingresos mínimos van a mantenerse estables. Pero no inmediatos. El presupuesto, bueno. Pero no inmediatos. Bueno. Sino lo cobras a la conclusión de la póliza. Y la póliza vence en noviembre. Entonces, ahorita estás recibiendo nomás $38. Vas a recibir ese dinero en noviembre, pero ya hiciste el gasto a medias, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, si no recortaste en la cuenta corriente, no te sirve de nada recibir el monto en noviembre. Correcto, correcto. Ahora, la otra cosa es la base que estás sentando este año. Este año tuviste una cobertura de $70 o $75 en seguro, ¿sí? Que lo vas a cobrar en noviembre, pero sobre esos $38 tienes que programar tu presupuesto del año que entra. Entonces tienes que empezar a reducir ahorita para que el año que entra el petróleo, esos $38 van a ser reales. Ya no vas a tener seguro, ya no te van a vender seguro a $70, claro. Probablemente te vendan seguro a $30. ¿Me entiendes? Entonces estás preparando el camino para el año que entra, que ahí es donde vienen los ajustes dramáticos. Pues no podían inflarte este año y en enero del año que entra darte el machetazo. Que tienen que ir suavizando las condiciones para que entre el otro año en condiciones medio estables. Pero de que va a haber un desfasamiento de las finanzas públicas, lo va a haber. Es una mentira que no lo hay. Y me extraña que los analistas no vean en la historia de nuestro país cómo estos recortes vienen a incidir en el desfasamiento de las finanzas públicas, por lo que te digo, porque esa falta de ingreso autónomo del trabajador o de la sociedad se vuelve carga al Estado. ¿Entiendes? Sí, les quitaron la escalera.
Les quitaron la escalera y vamos para abajo. Y están poniendo como un colchoncito para que el golpe no sea tan rudo. Que no sea tan rudo. Pues tenemos aquí, como habíamos anunciado, la presencia de la abogada de Aurora Mesa. Tu apellido, bueno, tú te presentas y estás acompañada de un estudiante. No pudieron venir. Bueno, vamos a pasar el micrófono. Le damos la bienvenida a la abogada y el reconocimiento, la felicitación y la gratitud de mucha gente que está pendiente, preocupados por el golpe artero que fue víctima Aurora y la comunidad de Kumeyaay como símbolo. Realmente es una salvajada que estén haciendo, es una canallada desinteresado de tu parte y de la gente que te está rodeando, que te está empujando, que te está arropando. Y tengo entendido de que ha habido reacciones. Confírmame esta información de si llegó Martínez Veloz a entrevistarse con ella. Hay varias preguntas que tenemos que hacer, pero te damos la palabra. Tenemos 13 minutos para escucharte. Adelante. Gracias, muchas gracias por la invitación. Realmente, así como lo comentas, tal cual, es bien cierto. La gente que ha estado al lado de Aurora, apoyándola en este momento, igual al lado de la familia, como les hemos dicho, no están solos. Esta situación nosotros la entendemos más allá de un delito, de un supuesto delito cometido por Aurora. Él es un hijo de Aurora, es René Cota. A él le consta cómo fueron todos los hechos. Él va a ser testigo en la próxima audiencia que tenemos. El dato que te traigo de interés para mí y de indignación y de impotencia es que el pasado 28 de enero tuvimos una audiencia en el juzgado de Tecate, que era la primera audiencia que Aurora enfrentaría, donde íbamos a llevar por primera vez testigos de descargo, porque ella no tuvo una defensa en el Ministerio Público. Ella declara y después de su declaración consignan. Entonces realmente ella no tuvo la oportunidad de defenderse nunca. Hoy por hoy, cuando hemos tenido oportunidad de hablar con Aurora, ella nos dice que ella, hasta ahora que le explicamos nosotros muchas veces qué es el abigeato, pues ella sabe qué es, porque ella, cuando le hablaron de abigeato, ella decía: ¿es que es de abejas? ¿O de qué es de lo que me están hablando? Porque ella no entendía el delito en sí, ¿no? Entonces, en ese momento cuando yo digo, bueno, es que la intérprete es tan necesario. Entonces, el 28 pasado de enero íbamos a tener la audiencia y resulta que no se pudo llevar a cabo, que se suspendió, porque la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es en este caso junto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, son los dos organismos o los dos entes federales encargados de proveer al Estado o al Poder Judicial, en este caso, de un traductor o un intérprete de la lengua que se requiera, del idioma que se requiera. Y pues, novedad, no hay ningún intérprete ni ningún traductor del idioma Kumeyaay. Por esa razón no se pudo llevar a cabo la audiencia del 28 y tuvimos que diferir para el próximo 3 de febrero. ¿Aurora domina el español? Pues vamos, como todo mundo, en un momento dado ella puede hablar español, pero no entiende los tecnicismos jurídicos. Ella no los entiende. Y ese es el grave. Mucha gente no los entendemos. Exacto. Esa es la situación. Si nosotros en nuestro castellano muchas veces no entendemos de qué nos hablan, cuando no estudiamos derecho, cuando no somos operadores del derecho, entonces evidentemente menos ella. Claro. Menos ella en su condición. Entonces, por eso hemos insistido mucho, por eso se promovió el amparo, ¿no? Porque estamos manejando ambas cosas, estamos manejando el amparo y estamos manejando también el proceso penal de Aurora. Porque también, como hace rato me comentas, vino Martínez Veloz, ¿no? Como un comisionado de las... No sé qué puesto tiene, la verdad, tengo que decirlo, desconozco cuál sea su función. Es como el de Asuntos Indígenas del Gobierno Federal. Algo así. Sí. Yo sé que vino efectivamente y demás. Lo que también sé es que me preguntan en un periódico, bueno, pero ¿por qué dicen que ellos no han hecho lo que deberían? Pues porque no lo han hecho. Porque realmente CDI
que es ahora sí que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, debe de tener un traductor y un intérprete para los indígenas Kumeyaay nativos de Baja California. Si no lo tienen es porque no han capacitado a la gente, porque la reforma del artículo 2 constitucional tiene años que se sucedió. Entonces, a partir de eso, te obliga como Estado a tener intérpretes. Y si hoy por hoy no podemos proporcionar eso, no podemos como sistema de justicia proveer de un traductor, que es indispensable, ¿qué garantías jurídicas tiene en este caso la procesada? Cualquier procesado que sea Kumeyaay, ¿qué garantías jurídicas de verdad puede tener? No existe el Estado de Derecho para ellos, ¿no? Entonces, pues el próximo 3 de febrero vamos a la audiencia nuevamente, y ¿con qué nos vamos a enfrentar? Si ya buscamos los intérpretes que pudieran ser, o los traductores que pudieran ser prácticos, como dice la ley, puede ser un traductor o un intérprete capacitado, ¿no? Como debe ser, o un práctico. Y los prácticos que presentó, fue un práctico el que presentó el CDI, lo presentó porque era el que ellos creían que era la persona que podía llevar a cabo la traducción con Aurora. Simple y sencillamente no lograron entenderse. Porque la traductora, entiéndase, tiene que leer literalmente lo que se le tiene que decir a Aurora. Literal, lo que está en la declaración de Aurora, esa era lo que ella tenía que leer. La señora no pudo leerlo porque de entrada no sabía leer. Entonces, estamos de verdad ahorita en un vacío jurídico en ese sentido, ahorita aquí en Baja California. Sí. Lo que creo, a ver, Álvaro, si tienes alguna pregunta para dialogar con la abogada. No, pues estoy escuchando pues con asombro cómo es posible, ¿verdad?, que pretendan el juzgador, a través de un intérprete que tampoco conoce pues el lenguaje técnico jurídico, que pueda hacer una traducción fiel, ¿verdad?, de un escrito, ¿verdad? Por eso nosotros en el proyecto de constitución en el que estamos nosotros trabajando, ahí obligamos no solo la traducción, no solo el derecho a un traductor, sino la traducción hecha por un perito en derecho, ¿verdad? Tiene que capacitarse a peritos. Tenemos 56 etnias en el país, entonces se hablan muchas lenguas y tiene que haber una capacitación por parte, ¿verdad?, del Poder Judicial, ¿verdad?, con ayuda de la Comisión de Derechos Humanos, para que haya abogados traductores que conozcan, que puedan manejar pues la interpretación correcta del idioma, ¿no?, de la lengua, perdón, ¿no? Entonces es asombroso lo que usted nos platica, ¿verdad? Pero pues estamos viendo una clara violación al debido proceso de ley, ¿verdad? Exactamente, a sus garantías judiciales, como ya lo ha manejado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, hay sentencias en ese sentido, ¿no? Entonces el Estado mexicano, como dicen por ahí, no entendemos cuando se dicta una sentencia para otro país, ¿no?, que no sea precisamente México, no entendemos esa vinculación que debe de tener por estar obligados, ¿no? Y que el Estado mexicano tiene la vinculación a todas las sentencias de la Corte Interamericana, y va una sentencia, y va otra sentencia en ese sentido, incluso para el Estado mexicano, y no las acatamos, no las obedecemos, seguimos en las mismas. Pues yo estoy esperanzada, muy esperanzada, a que el Poder Judicial Federal, en este caso el cuarto juzgado de distrito, en materia de amparos y juicios federales, vea nuestro amparo y se dé cuenta que efectivamente que lo que alegamos y nuestros conceptos de violación en el amparo, pues quedan demostrados. Quedan demostrados que la audiencia no se pudo desahogar. ¿Por qué? Porque no hubo un intérprete. Si Aurora no tuvo un intérprete en esta fase del proceso, ¿sí?, en la etapa de instrucción, evidentemente no pudo tenerlo. Ni siquiera se lo pudieron ofrecer al momento de la averiguación previa, en su declaración. Ya hay sentencias, ya hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que cuando una persona no se le provee de un traductor o un intérprete, y como sabemos nosotros en nuestro sistema judicial, no se les ofrece tampoco un abogado, porque lamentablemente los abogados que hay en los ministerios públicos de oficio no se presentan a acompañar a los que van en calidad de indiciados. Ellos nada más van y firman, porque ya hay un acuerdo, ¿no?, en lo económico, que dicen, pues ay, yo te firmo la audiencia ya cuando se termine. Si realmente no hay un abogado, entonces es ahora sí que es una asesoría simulada la que tenemos en el Ministerio Público. Y eso es de lo que hablamos con Aurora. Aurora tuvo una asesoría simulada al momento
de presentarse al Ministerio Público y en consecuencia, con su pura declaración, no es posible que le estén acusando del delito de abigeato. Además de todas las irregularidades, ¿no?, del proceso. Sí. Bueno, para ser claros, abogada, ¿qué hay detrás de este atropello? Porque yo veo que no hay sensibilidad del primer responsable político de este estado. Yo me entero como ciudadano de una situación de esas y obviamente que indigna la acción, el método, los engaños y el resultado y la efervescencia que puede generar la imagen negativa enlodada de un gobierno que se presta a este tipo de cosas. Quiere decir que algo importante está en juego, porque yo escuché el lunes pasado que había una intentona del despojo de las tierras amplias, ricas, fértiles, para ablandar a la comunidad. ¿Es esto cierto? ¿Nos puedes corroborar? ¿Cómo ves tú este punto? La cuestión aquí es que nosotros hemos visto cómo es como sistemática el modo de operación. Hemos visto cómo poco a poco esta comunidad, en específico la zona de Juntas de Nejí, vive un poblador en una zona y 3 kilómetros después te encuentras la siguiente casa y 5 kilómetros después te encuentras la otra, etcétera. Porque a ellos poco a poco los han ido obligando a que abandonen su territorio. Esa es la realidad. Evidentemente todos, inclusive, ¿no?, vámonos a cuestiones más que son bien palpables. El IFE o el INE, actual INE, desconoce la zona de Juntas de Nejí como un lugar donde pudiera ponerse el domicilio, ¿no? Les dice, dame un domicilio de Valle de las Palmas, porque Juntas de Nejí, no sé qué es eso. ¿Dónde queda? No podemos ubicarlo en el mapa. Entonces, si no puede el INE ubicar en el mapa a Juntas de Nejí, evidentemente ellos tienen que acercarse a la población más cercana, que es Valle de las Palmas, para poder tener un domicilio reconocido. Entonces, hemos visto cómo el operativo es, ahora sí que los denunciamos por una situación, los denunciamos por otra situación y poco a poco los vamos obligando a que abandonen el territorio. Y después llega la gente y se apodera, los mestizos dirían por ahí nosotros, y pues llegan y se pueden establecer porque no hay nadie que esté cuidando los ranchos, no hay nadie que esté cuidando el lugar. Sí, esa ha sido la historia de esa zona que va en el trayecto desde Tecate hasta Ensenada. La historia de despojos. Los viñedos de L.A. Cheto, ahí se apoderaron de esa manera, con complicidad de funcionarios públicos, ante la falta de defensa, ante la falta de organización y la falta de población que tú señalas. ¿Han hablado con algún funcionario, por ejemplo, han buscado al gobernador para que atienda eso, con la procuradora? Me respondes, por favor, después de la pausa que tenemos. Claro que sí. Entonces, pero así está la situación con ellos, así está la situación en territorio Kumiai, y es de verdad lamentable porque habría que estar preocupados, digo yo, como digo, son varias manaditas de caballos a los que a mí me ha tocado ver, y en consecuencia debería de haber alguna autoridad preocupada por esos caballos que son mesteños, como les dicen ellos, o Mustang o salvajes, ¿no? Sí, esos, yo soy de Sonora. Okay. En Sonora se daban esos casos, entonces lo que hacía el gobierno del estado los marcaba como del estado, no se acreditaba la propiedad a ningún ranchero. Exacto. Eran animales, fueran semovientes o fueran caballos, pertenecían al estado, disponían una marca, un fierro del estado, pero no son acreditables a ninguna persona porque, como dice usted, son parte del entorno, pues son naturales, ¿no? Exacto. Pero siguiendo lo que decía don Héctor, ¿no piensan ustedes manifestarse ante el gobernador? Porque es un asunto de naturaleza política ya, no es judicial. Exacto, queremos hacerlo, queremos incluso hacer
denuncia, una queja, queremos presentarla ante el Congreso del Estado, porque por ahí también hubo participación de la Procuraduría de Derechos Humanos de Tijuana para mandar un abogado ahora sí que al Centro de Reinserción Social de la Mesa donde está Aurora, y sacar a Aurora para hablar con ella y pedirle que firmara su responsabilidad. Eso fue apenas nuevamente hace 8 días, que entraron con Aurora de nuevo y le dijeron: Aurora, yo soy tu abogado, yo quiero ser tu abogado, firma esto, Aurora, y en una semana estás libre, ¿no? Y Aurora dice: bueno, ¿pero qué es? Mira, aquí nada más estás aceptando que tú cometiste el agravio, firmas, ya no te están pidiendo dinero y sales libre. Porque al principio era: firma tu responsabilidad y páganos 40,000 pesos y sales libre. Ahora ya no quieren que pague, ahora nada más le dicen: firma de que tú lo hiciste y en una semana estás fuera. Y eso ya van 3 veces. ¿Quién hizo eso? ¿Derechos por parte humanos? de la PDH, por parte de la EP, porque sí se presentaron con Aurora. Que en realidad, hablando en plata, la PDH está subordinada al principal rector político del Estado. Hablando claro, ¿no? Exactamente. O sea, fue una encomienda disfrazada de buena voluntad, pero ¿qué consecuencias tiene, abogada, el que ella acepte esa responsabilidad posterior? Eso hay que aclararlo, ¿eh? Exacto. ¿Nos puedes comentar, por favor? La cuestión es, eso fue lo grave que yo vi desde el principio. O sea, ¿cómo podemos permitir que Aurora acepte la responsabilidad cuando sabemos que eso conlleva tener cargos, antecedentes penales, ¿no? Claro. Y después, en la próxima ocasión, cuando tú cometas un delito de verdad, ¿no? Como en este caso no lo cometió, cuando lo cometa, sea imprudencial, sea lo que sea, no sales. Ya no alcanzas fianza. Pues, claro. No. Ya no puedes liberarte porque ya eres reincidente para el sistema, ya eres entonces yo lo vi muy claro desde el principio y dije: no puede ser que eso sea la propuesta del subprocurador para esta persona, ¿no? Cuando deberían de estar exigiéndole a Rubén Martínez que primero demostrara la propiedad de esos caballos, porque no basta con el hierro para acreditar que, como digo, el hierro ya estaba vencido, ¿no? Y que no es propietario él de ese hierro, porque el propietario del fierro con el que erraron los caballos, que supuestamente se robó Aurora, estaban a nombre del papá de Rubén Martínez, quien ya falleció hace 10 años. Tiene un registro, los fierros, claro. Las marcas tienen un registro. Ante Fomento Agropecuario, y Fomento Agropecuario ya rindió su informe, porque le pedimos un informe con justificación a Fomento Agropecuario, donde decimos: ¿existe en la actualidad un fierro a nombre de Rubén Martínez? Y dice: no. El fierro que traían los caballos está, pero a nombre de Jesús Martínez Villanueva, padre de Rubén Martínez, pero que no dejó herederos y que no sucedió el derecho de ese fierro a nombre de Rubén Martínez. Entonces, no, a nombre de Rubén Martínez aquí no hay nada. ¿Cuánta tierra está en juego en esta canallada que están haciendo? O sea, el botín que quieren quedarse, porque para allá van, ¿verdad? ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? 11,300 hectáreas tiene 11,300 hectáreas. 11,300 hectáreas, porque sabemos que esa zona, yo he ido, insisto, no está cercada. Ellos no cercan, pues, porque ellos dicen: todo es de todos aquí. Pero el fondo del asunto es ese, el apoderarse de las tierras. 11,300, porque no vemos otro. La verdad es que no hay otro. Y es que, la lección de la historia, Valle de Guadalupe, es eso. Aquí nos habló hace 2 semanas una persona que vivía en Ecua, San Antonio, en Ecua, denunciando que a él lo habían despojado de sus tierras, que le habían dado la oportunidad de conservar su casa, el terreno de su casa, pero que el resto ellos tenían documentos. Ese es otro problema jurídico que la Comisión de Desarrollo Indígena debe tener. Es decir, ¿cómo se amparan ellos que legalmente tengan las tierras cuando de facto las tienen? O sea, son los fundadores de Tecate, tengo entendido por los historiadores, pero no tienen documentos. No hay un reconocimiento, porque la Constitución pues dice que somos una nación pluricultural. Pero ¿qué entendemos por pluricultural si no tenemos unos juzgados que sepan de usos y costumbres de los indígenas? ¿De qué hablamos con pluriculturalidad? ¿Cuándo nos van a enseñar qué es eso a los mestizos, ¿no? Para decir que realmente somos una nación pluricultural.
y en consecuencia tener el respeto por esa cultura. No estamos hablando de eso, no sabemos qué es eso. El Estado mexicano realmente no ha puesto en perspectiva lo que es que tengamos pueblos indígenas, ¿no? Licenciada, le puedo preguntar una cosa. Los caballos en cuestión, ¿Aurora los usa para trabajo o los vendió? ¿En qué se finca el abigeato? ¿Cómo se tipifica el abigeato ahí? En este caso dicen que Aurora vendió los caballos. Pero su declaración de Aurora comienza diciendo que ella se comunicó con el señor que compró los caballos, que en este caso es Artemio, y dice, bueno, es que yo me comuniqué con él, hablé por teléfono, bla, 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 para decirle que viniera a mi rancho por los caballos porque se los quería vender. Entonces yo digo, bueno, a ver, en el rancho de Aurora, haber hablado Aurora con una persona, no hay señal telefónica. Aurora no sabe usar un teléfono celular. ¿No? Entonces yo le digo, Aurora, ¿cómo te comunicaste con esta persona? No, dice, yo no le hablé. En realidad, el móvil es otro. O sea, habían llegado unas personas que sabían que había caballos mesteños allí y ellos le hablaron a esta persona para que fuera al rancho y viera. Ya los vio, ¿no? Vieron a Aurora y le dijeron, como estaba. Lo que pasa es que la zona de Aurora es rica en agua también, ¿no? Digo, para darle más. Además, esa zona es rica en agua. Tiene un aguaje Aurora ahí en su rancho, ¿verdad? Claro. Entonces los caballos llegan a tomar agua ahí. Es el enojo de Aurora, pues también, ¿no? Que dice, oye, pues es que estos caballos. Cuando llega esta persona, el señor que quiere comprar los caballos, como diciéndole, te vamos a hacer un favor. Te vamos a dar una lanita por llevarnos esos caballos. Aurora no creyó que se los fueran a llevar porque dice, son salvajes, no los van a poder lazar. O sea, no se los van a poder llevar. Pero resulta que sí pudieron. Bueno, se llevaron 5, ¿no? Y a Aurora le dijeron, te vamos a dar dinero. Ahí suena a una trampa, Yo sí lo veo así. A una trampa, a una configuración desde fuera para conformar el hito. Vamos a una pausa. Tenemos la penúltima pausa y nos vamos al segundo segmento. Enseguida regresamos.